A veces los estados no actúan de manera racional. Y creo que si observas cómo se ha comportado Estados Unidos respecto a Ucrania en los últimos años, no es racional. Simplemente no tiene sentido estratégico. Pero creo que lo que ha sucedido aquí es que toda la guerra de Ucrania es en gran parte resultado del periodo de hegemonía liberal, cuando Estados Unidos no se preocupaba por la política de grandes potencias, cuando era el estado más poderoso del planeta y sentía que podía hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera sin preocuparse demasiado por el equilibrio de poder. Y en 2008, que fue en pleno momento unipolar, decidimos que ampliaríamos la OTAN hacia Ucrania. Esta fue una decisión tremendamente importante que, como tanto tú como yo hemos comentado antes, al fin. Y se podría argumentar que eso era racional en 2008, cuando existía un mundo unipolar y Estados Unidos estaba en posición de pensar que podía presionar a los rusos. Pero lo que ocurrió es que eso acabó desembocando en una gran crisis en febrero de 2014 y, por supuesto, en una guerra en febrero de 2022. Y para febrero de 2022, cuando estalló esa guerra, ya no estábamos en un momento unipolar. Estábamos en un mundo multipolar. Estados Unidos estaba preocupado por contener a China en 2022. La contención ya estaba bien establecida y no tenía ningún sentido entrar en una guerra con Rusia en Ucrania. Pero por supuesto eso es lo que hicimos. Y de hecho, como tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, Estados Unidos no hizo ningún esfuerzo por evitar esa guerra. Y luego, una vez que la guerra comenzó, en lugar de detenerla, que es lo que los rusos intentaban hacer, tomamos medidas que aseguraron que la guerra continuara y sigue en marcha hoy en día. Esto no tiene sentido estratégico desde el punto de vista estadounidense. Así que creo que está claro que se trata de un caso de comportamiento no racional, no concuerda con la teoría realista. Y el resultado final es que estamos en serios problemas. Ahora, mi último punto aquí, Glenn, se remonta a una observación que hice hace mucho tiempo, incluso antes de pensar en lo que es el realismo. Fue cuando era joven y Estados Unidos estaba involucrado en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, desde el punto de vista estadounidense, duró de 1965 a 1975. Yo estuve en el ejército estadounidense de 1965 a 1975. Una de las lecciones que aprendí entonces y que el tiempo no ha hecho más que reforzar es que es muy fácil entrar en guerras, pero extremadamente difícil salir de ellas. Esto es especialmente cierto si eres una gran potencia como Estados Unidos, que siempre está preocupado por su reputación. Así que Estados Unidos se mete en un lugar como Afganistán, y aunque está claro desde hace al menos una década que debería salir de Afganistán, le resulta extremadamente difícil hacerlo. Nos lleva 20 años salir, aunque durante muchos años está claro que vamos a perder la guerra. Esta es la misma situación básica que enfrentamos en Vietnam. Fue muy difícil salir de esa guerra, y lo mismo ocurre con Ucrania. Fue fácil entrar en ella. Y creo que la administración Biden fue sorprendentemente despreocupada al pensar en lo fácil que sería ganar esa guerra y vivir felices para siempre. En fin. Sturmholm es enlear muchísimo salir, y como dije de unos minutos, esto no es racional. Luchar esta era desde un punto de vista estratégico estadounidense. Esta guerra no tiene ningún sentido, pero de nuevo, es muy difícil salir de ella. Así que aquí estamos, atrapados en esta guerra. Y desde el punto de vista chino, volviendo a China, esto es un regalo caído del cielo. En mi opinión, los chinos deberían desear que la guerra en Ucrania dure para siempre. De hecho, los chinos deberían esperar que nuestros conflictos, los conflictos de Estados Unidos en Oriente Medio duren para siempre. Porque como resultado de nuestra estrecha alianza con Israel, tenemos que desplegar un gran número de recursos navales y aéreos en Oriente Medio
que de otro modo estarían desplegados en Asia Oriental. Los chinos no quieren esos recursos en Asia Oriental. Preferirían mucho más ver esos recursos navales y aéreos en Oriente Medio. Así que tienes esta situación muy interesante en la que Estados Unidos, que considera a China su principal adversario y un país al que debe contener, no puede pivotar completamente hacia Asia Oriental para contener a China, no solo por Ucrania, que es de lo que hemos estado hablando principalmente, sino también por Oriente Medio y el hecho de que estamos en un gran conflicto con los hutíes. Tenemos que proteger a Israel si entra en guerra con Irán y así sucesivamente. Así que todo esto juega a favor de China. Los chinos están realmente en muy buena posición en Asia Oriental. Bueno, sí, esto también es parte de lo que me desconcierta. Es decir, que estos Estados Unidos irracionales, que reconocen como su principal objetivo contener a China, sin embargo, siguen gastando ahora todos sus recursos en Oriente Medio y en Europa. Pero, ¿podrías decir que las acciones de los países de la OTAN en 2014 fueron racionales? Porque en ese momento, derrocar al gobierno en Ucrania, convertirlo en un ejército proxy para contener a los rusos y empujar efectivamente a los rusos fuera de Europa y hacia Asia, ¿no encajaría esto dentro de una perspectiva racional para prolongar el momento unipolar y mantener la hegemonía colectiva en Europa? Ahora, diría que para 2022 creo que es profundamente irracional, porque era bastante obvio que todos estaban subestimando lo mucho más importante que era para los rusos. Y además, ellos tenían muchos más beneficios estratégicos en términos de logística y producción industrial real. Y aún más en 2024, nada de lo que está ocurriendo ahora es racional. Pero ya en 2014, fuiste uno de los primeros en decir que esto era un error. ¿Por qué no te parecía una buena estrategia derrocar al gobierno ucraniano, convertirlo en un proxy contra los rusos para debilitar un centro de poder y así permitir que Estados Unidos pudiera centrarse en China? Mi opinión, Glenn, es que Estados Unidos solo debería preocuparse por contener a posibles hegemonías regionales. En otras palabras, la razón por la que creo que Estados Unidos debe centrarse en contener a China es porque China es muy poderosa y tiene el potencial de dominar Asia Oriental. Creo que esto no es de interés para Estados Unidos. Rusia es la más débil de las tres grandes potencias del sistema. Rusia no es una amenaza para dominar Europa. Creo que Rusia no es una amenaza para conquistar toda Ucrania, y mucho menos para conquistar territorio en Europa del Este. Los rusos nunca han mostrado interés en conquistar Europa del Este, y mucho menos en dominar toda Europa. Y además, no tienen la capacidad para hacerlo. Esa es la clave. Si observas las capacidades rusas, el tamaño de la población rusa y la riqueza de Rusia, e incluso el tamaño de su ejército, no representan una amenaza para ser un hegemón en Europa. La Unión Soviética sí lo era. En 1945, la Unión Soviética era con diferencia el país europeo más poderoso. Estaba asentada en el centro de Alemania. Tenía cientos de divisiones. Estados Unidos tenía sin duda prevalelses, Nurbinitonal Soisreduth a Fort Stravik in you, Nors Yerduthing, Perustur Perstrain, Estebas Rethru Sovetin Puhinil Expansion Dalth Est Roth, Time at Regus your burst the Drusia. For the purpose of containing Russia, it should not be worrying any meaningful way about. No debería preocuparnos de manera significativa una amenaza rusa. Y si existe alguna amenaza rusa, desde el punto de vista estadounidense, tiene sentido dejar que los europeos contengan esa amenaza. Pero de nuevo, ni siquiera creo que haya una amenaza rusa para Europa. No creo que los alemanes, los franceses y los británicos tengan motivos para preocuparse. Por eso he sostenido desde el principio que fue un gran error empujar la OTAN hasta la frontera rusa, y fue un posibilidad incorporar Ucrania en el alianti. It is your greas, Petrus ain't that phrase that existing of Lille.
that this would be interpreted as an existential threat, and the Russians indeed have made it clear on Y los rusos, de hecho, han dejado claro en numerosas ocasiones que consideran esto una amenaza existencial. Así que el resultado final sería que se produciría una guerra que involucraría a Estados Unidos. Una guerra en la que Estados Unidos no debería estar involucrado, porque Rusia no es una amenaza para Estados Unidos. Por eso sostuve que era una insensatez extrema intentar que Ucrania entrara en la OTAN. Pero creo que si miras hacia Asia Oriental, la situación es muy diferente. Es decir, si observas el tamaño de la población china, la cantidad de riqueza que tiene China y el nivel en el que se encuentra en cuanto al desarrollo de tecnologías punteras, los chinos van a poner a los estadounidenses realmente contra las cuerdas. Creo que existe una posibilidad razonable de que en el futuro los chinos estén en posición de dominar Asia. Eso no es así ahora, y no creo que lo sea a medio plazo, pero quién sabe a largo plazo. Los chinos son un rival formidable para Estados Unidos, y creo que Estados Unidos debería preocuparse por China, y debería estar interesado en contener a China. Esto no significa, por cierto, que Estados Unidos deba buscar una guerra contra China. Estados Unidos debería hacer todo lo posible por una guerra con China, sin duda. Pero en mi opinión, Estados Unidos debería contener a China. Sin embargo, insisto, en mi forma de pensar, se aplica una lógica diferente cuando se trata de Rusia.